Bienvenidos, mi nombre es Cecilia Ferrario, soy médica radióloga, especialista en imágenes torácicas y vasculares, y en el video de hoy vamos a volver a analizar un caso clínico muy interesante que va a ser muy útil en tu práctica cotidiana. Empecemos. Hace un tiempo ya que no veíamos casos clínicos de la vida real con todos los errores que pueden suceder en la vida real, así que vamos a arrancar con este paciente que es un paciente masculino de 64 y como único dato clínico que tenemos los radiólogos que vamos a analizar este estudio es descartar colangitis. Así que arrancamos analizando la tomografía de nuestro paciente. Esto es una tomografía de abdomen y pelvis, le hicimos sin contraste, arterial portal y tardío. El arterial no hubiera sido necesario. Yo te cuento la realidad de lo que sucede para descartar o valorar colangitis. No es necesario, salvo que este sea el primer estudio de tu paciente y vos quieras analizar en detalle si existiera alguna lesión focal hepática. En ese caso el arterial quizás sí te puede dar mucha más información, pero puntualmente para la evaluación de la vía biliar no sería tan necesario, ¿sí? Empezamos a bajar en el estudio y ya vemos acá, tiene mucho artefacto porque dejamos el brazo, uno de los brazos abajo de los pacientes. Esto no debiera realizarse. El objetivo siempre que sea posible es que tu paciente eleve ambos miembros superiores para reducir al máximo los artefactos que puedan generarse por la posición del brazo, pero bueno, casos de la vida real, fíjense que podemos ver esta dilatación, severa dilatación de la vía biliar intrahepática. La vía biliar va a tener en su interior una densidad líquida, puede ser una densidad un poquito más aumentada, la vas a encontrar ramificada, va disminuyendo su calibre a medida que se va acercando hacia la periferia, hacia la región subcapsular del parénquima hepático, y va a estar mucho más distendida en la región central. Este paciente era un paciente que estaba colecistectomizado, no tiene vesícula, entonces eso es un elemento siempre a tener en cuenta. Obviamente no en este caso, esto es una dilatación severa de la vía biliar, acá como veíamos intrahepática, esto lo vamos a ver muchísimo mejor con contraste, y también extrahepática. Fíjense este colédoco, el calibre que tiene este colédoco, podemos medir el calibre coledociano para tener una idea, casi 22 milímetros, 2.2 centímetros. Y lo que quería decirte es que en pacientes añosos el tamaño del colédoco va aumentando, y también en pacientes colecistectomizados el tamaño del colédoco, el calibre me refiero, va aumentando. Entonces siempre hay que tener en cuenta, porque quizás uno encuentra colédocos dilatados en pacientes de 70, 80 años colecistectomizados, y eso no necesariamente es una manifestación de patología. Este no era el caso, esta es una severa dilatación tanto del colédoco como de la vía biliar intrahepática. Fíjate, vamos a ir a evaluar la dilatación de la vía biliar intrahepática post contraste. El contraste hace que se homogeneice un poco más el parénquima hepático y sea mayor el contraste entre el realce parenquimatoso con la densidad líquida que tengo dentro de esta dilatación de la vía biliar. Se hace mucho más evidente. Es una dilatación de la vía biliar difusa que afecta tanto al lóbulo hepático derecho como al lóbulo hepático izquierdo, y a medida que vamos descendiendo hacia el hilio hepático vemos la dilatación que te mencionaba de la vía biliar extrahepática y también del colédoco. Seguimos bajando, fíjense, el colédoco, recuerden que en su porción distal tiene un recorrido intrapancreático, está rodeado por el parénquima de la cabeza pancreática, sería en esta región, y desemboca en la segunda porción duodenal. Esta sería una evaluación de toda la longitud del colédoco. A nosotros nos llama un poco la atención, seguramente te estás riendo por el artefacto que tiene esta tomografía. Esto es así, y muchas veces te vas a encontrar con estudios subóptimos en cuanto a su calidad, que aún así tenés que evaluar y tenés que diagnosticar, así que por eso me parece interesante que veas un estudio que no es el mejor, no es el más adecuado para evaluar esta patología. Sin embargo, podemos hacerlo, ¿sí? Seguimos bajando y fíjate que ya a nivel de su porción intraparenquimatosa, no sé si puedes verlo acá, me llama un poco la atención el cambio de densidad que hay dentro del lumen coleociano. Es una densidad que es bastante similar a la del parénquima pancreático post-contraste. Entonces, lo que yo estoy sospechando es que tengo una severa dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Tengo que ir a descartar, si es que pudiese, la presencia de un lito
coledociano. Muchas veces, como los litos de la vía biliar pueden ser no cálcicos, pueden ser hipodensos, es difícil de identificar por tomografía. Sabemos que el estudio de elección para valorar la vía biliar es primero la ecografía y en segunda instancia la colangioresonancia, sería como el estudio de elección desde el punto de vista de diagnóstico por imágenes para valorar la vía biliar, pero muchas veces o no tenemos disponible el resonador o el paciente se hizo una tomografía también para valorar otro tipo de patologías. Entonces, estos son hallazgos que debemos ir a buscar y que podemos identificar en la tomografía de abdomen. Como te decía, me llamó un poco la atención la densidad central del tercio distal del colédoco y acá lo que voy a querer hacer es volver a mi tomografía sin contraste. Previa a la administración de material de contraste, esto va a ser, si quieren pueden obviamente siempre les digo, jugar con centro y ancho de ventana, modificar la escala de grises para enfocarse en aquellas estructuras que quieren evaluar en detalle. Vamos bajando, ¿sí? Fíjense cómo cuando yo modifique la ventana, aún sin contraste, puedo hacer mucho más evidente la densidad líquida contra la densidad de partes blandas del hígado, ¿no? Venimos bajando y acá más en el tercio distal podemos ver esta área de aumento de la densidad. Pueden jugar con su centro y ancho de ventana para hacerlo mucho más evidente, ¿sí? Y acá tenemos una sospecha bastante fuerte de que aquí podría haber una litiasis coledociana en el tercio distal, en la porción intrapancreática del colédoco. Otro elemento que te va a servir mucho son las reconstrucciones. Puedes hacer reconstrucciones coronales, sagitales, puedes hacer obviamente zoom a la imagen para valorar bien de forma dirigida. Acá tenés, esto es el colédoco dilatado y cuando lo empezás a recorrer podés ver aquí la presencia de esta imagen focal hiperdensa sugestiva de lito coledociano. La tomografía, como te decía, no va a ser el estudio de elección. Podés sugerir que aquí se encuentra un lito por la diferencia de densidades que tenés entre la porción distal y las regiones más proximales de la vía biliar extrahepática, pero lo óptimo es ir a buscar esto de forma dirigida con ecografía, que ese es el principio, en la eco no es tan fácil de ver, pero cuando tenemos esta sospecha tomográfica, ir nuevamente y confirmar que ahí hay un lito coledociano, o obviamente la opción de elección sería hacer una colangioresonancia. Recuerden que este paciente vino con sospecha de colangitis y otro elemento que podemos valorar en la tomografía es la presencia de realce parietal de la vía biliar en tiempo tardío. En este paciente realmente no es tan evidente, obviamente la colangitis puede no evidenciarse en tomografía y puede hacerse diagnóstico por parámetros de laboratorio, pero es interesante que nosotros vayamos a evaluarla. Entonces, cuando veamos un realce parietal intenso de la vía biliar, ahí podemos mencionar la posibilidad de cambios inflamatorios de la vía biliar. Otro elemento que podemos valorar es la presencia de colecciones líquidas en el hilio hepático, en el parénquima hepático, la presencia de biliomas. Todos esos hallazgos podemos valorarlos de forma dirigida con tomografía y seguramente ayuden mucho a la interpretación general de tu paciente. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Te dejo estos videos si quieres seguir aprendiendo. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima.